Buenas tardes, nosotras les vamos a hablar de la secuenciación del ADN. Nuestro grupo está conformado por Valerie Pinzón, Nicola Orteca, Paula Niño y yo, Alejandra Roa. Primero que todo les vamos a hablar de qué es la secuenciación. Es el proceso de descifrar el orden exacto de las bases químicas que componen una molécula de ADN. Estas son adenina, timina, citosina y guanina. Se organizan en pares específicos dentro de la doble hélice del ADN. Determinar el orden preciso de estas bases nos permite comprender la información genética contenida en segmentos de ADN. Esto es crucial porque nos ayuda a identificar dónde se encuentran los genes, qué parte de ADN regulan actividad de estos genes y cualquier cambio en la secuencia que pueda estar asociado a enfermedades o características específicas. Y vamos a hablar un poco de historia. Entonces, en 1977, Sanger y su equipo desarrollaron la técnica de secuenciación de Sanger, permitiendo determinar el orden de nucleótidos en una cadena. En 1980, durante esta década, se utilizó la técnica de Sanger para secuenciar genes específicos y pequeños fragmentos de ADN. En 1988 se estableció la Organización de Genoma Humano. De 1990 a 2003 se llevó a cabo el proyecto de Genoma Humano para secuenciar y mapear los genomas humanos utilizando la técnica de Sanger. En 2005 se introdujo la secuenciación de nueva generación NGS, que permite secuenciar grandes cantidades de ADN de manera rápida y económica a comparación con la técnica de Sanger. En 2007 se lanzó la plataforma la secuenciación Illumina, que es una de las primeras tecnologías de NGS. En el 2010 se lanzó también la plataforma de secuenciación de Ion Torrent, otra tecnología importante de NGS. En el 2012, la secuenciación de nueva generación es la técnica dominante en genética y en medicina, permitiendo secuenciar un genoma completo. En el 2013 se continuó los avances de la tecnología de secuenciación con mejoras en la velocidad, en la precisión y en costos. Bueno, en cuanto a la secuenciación de Sanger, como ya lo mencionó mi compañera, esta fue desarrollada en 1977 por Frederick Sanger. Este método también es conocido como el método de los dideoxisonucleótidos y pues consta de tres pasos principales. Primero, el ADN de interés se va a utilizar como una plantilla mediante una PCR especial llamada PCR de determinación de cadena. Acá se van a agregar nucleótidos modificados, que son esos desonucleótidos, y pues estos tienen básicamente la función de detener la extensión de la cadena de ADN. El segundo paso consta de coger esos fragmentos de ADN generados y separarlos por tamaño, donde los fragmentos más cortos se van a mover más rápido por el gel y se van a separar de los fragmentos más largos. Como consecuencia, los oligonucleótidos se van a ordenar de fragmentos más cortos a fragmentos más largos si uno lee el gel de abajo hacia arriba. Y como el último paso tenemos que pues el gel se va a leer para determinar la secuencia de los nucleótidos en la cadena. Y esto se puede hacer gracias a que después de cada fragmento de ADN pues vamos a encontrar un dexonucleótido especial o específico, que esto pues nos va a básicamente permitir reconstruir esa secuencia original del ADN. Digamos, con este método, pues los investigadores solo podían analizar unos pocos fragmentos de ADN, entonces les daba como que les limitaba la capacidad para analizar genomas completos o grandes regiones de ADN. Digamos, esto podría ser especialmente problemático, especialmente, digamos, en enfermedades genéticas con heterogeneidad genética, que es cuando múltiples genes están atribuyendo la enfermedad. Digamos, además de eso, este método se considera costoso y también se considera lento.
Entonces, digamos, todas estas limitaciones llevaron a la generación de tecnologías de nueva generación que vemos hoy en día. Bueno, ahora lo que son las secuenciaciones de nueva generación. Entonces, la llegada de tecnologías de secuenciación de nueva generación ha tenido como un punto de inflexión en lo que son las secuenciaciones de ADN. Estas tecnologías incluyen dos plataformas que son muy importantes y fundamentales. Una de ellas es Illumina y la otra es Ion Torrent. Estas van a ofrecer lo que son capacitaciones de secuenciación masiva y también va a tener como un costo mucho menor, o sea, va a ser como un impacto económico bueno y además también va a tener como menor tiempo en comparación de lo que es la secuenciación de Sanger. Ya entrando un poco más en profundización de lo que es la plataforma de Ion Torrent, este va a utilizar lo que es un PCR. El PCR es una reacción en cadena de la polimerasa como parte de su proceso en cuanto a la secuenciación. Primero, pues se va a realizar lo que es el PCR en emulsión con microgotas. Se va a hacer lo que es la amplificación del ADN, que van a ser en pequeñas gotas emulsificadas, cada una con una molécula de ADN y también con los reactivos necesarios, pues que necesita como tal en este proceso. Además, durante este proceso del PCR, pues se van a hacer las replicaciones múltiples de lo que es del ADN. Además, después de este proceso se va a iniciar en sí lo que es el proceso de la secuenciación, que se va a hacer después de la amplificación del ADN, que es cuando se empiezan como a añadir los desoxinucleótidos trifosfato al ADN amplificado y además cuando se añade uno de estos desoxinucleótidos trifosfato a la cadena de crecimiento se va a liberar un ion de hidrógeno. Este ion de hidrógeno va a ser como un subproducto de esta reacción. Estos iones de hidrógeno van a ser detectados por sensores de pH que están como en el chip semiconductor y además la detección de estos iones de hidrógeno van a ayudar a la identificación de la secuenciación de nucleótidos del ADN original. Ya entrando como en algo más aparte, esta aplicación se puede utilizar como en investigaciones de genes que están relacionados con el cáncer, también enfermedades hereditarias como las cardiovasculares, las hematológicas y el autismo. También enfermedades infecciosas y también en investigaciones que tienen que ver con forense humana. Bueno, en cuanto a la tecnología de Illumina, esta es una técnica de secuenciación que utiliza adaptores para unir los fragmentos de ADN a una matriz sólida que parece una lámina de vidrio. Luego se amplifican estos fragmentos de ADN mediante PCR en puente, que acá se van a agregar o se van a añadir unos nucleótidos marcados con fluoróforos. Entonces, cada vez que se añade un nucleótido, este libera un fluoróforo, emitiendo así unas señales. Esto se va a repetir varias veces y todos esos datos pues se van a poder analizar y se va a poder así reconstruir la secuencia em, de la cadena de ADN original. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo podríamos utilizar esta tecnología de Illumina. Por ejemplo, podríamos utilizarlo para analizar la expresión génica a nivel del ARN, también para estudios de exomas. Entonces se podría secuenciar los exomas, que son esas regiones codificantes del genoma, y por último, tenemos que se puede utilizar en la secuenciación de nodo. Entonces, este permite la secuenciación de genomas completas sin la necesidad de una referencia previa. Entonces, por ejemplo, este podría ser útil en investigaciones en especies no moldeadas o también en investigaciones de variantes genéticas desconocidas. Como técnicas de secuenciación tenemos la secuenciación del genoma completo, el cual nos va a codificar la secuencia del ADN de algún individuo.
ya sean las regiones codificantes o las regiones no codificantes. Para esto hay una serie de pasos. El primero es la selección de la muestra, donde se elige una muestra biológica que contenga el material genético, por lo general sangre, tejidos o saliva, entre otros productos que puedan contener ADN. El segundo paso es la preparación y la extracción del ADN. El ADN se extrae y generalmente esto se realiza con una ruptura de la membrana celular y posteriormente a realizar la recolección del ADN, este se va a purificar para eliminar los contaminantes y así poder realizar una buena secuenciación. El tercer paso es la preparación de la librería genómica. El ADN extraído pues se va a fragmentar en piezas más pequeñas. Generalmente, dependiendo de la tecnología, se van a fragmentar entre 150 bases químicas a 100.000. Y estos pequeños fragmentos se van a etiquetar con adaptadores específicos, los cuales van a ayudar a su posterior identificación en la secuenciación. El siguiente paso es la secuenciación del ADN, que pues se procede a secuenciar el ADN utilizando pues tecnologías como ya lo habían comentado mis compañeras, Illumina, Ion Torrent, PacBio. Independientemente de cuál se utilice, todas determinan como el orden de las bases nitrogenadas que componen el ADN. Y por último es el procesamiento de los datos. Este procesamiento de los datos por lo general está dado miles de datos recopilados en forma de texto que necesitan ser procesados y por eso se utiliza un software que lo que va a hacer es que va a mapear el punto de origen del genoma de la muestra original y la va a comparar con un genoma que ya está preestablecido en el sistema. Esto para identificar las diferencias que puedan presentar. Estas diferencias se van a llamar variantes y este tipo de variantes lo que van a hacer es que van a ser analizadas para predecir sus efectos funcionales y posteriormente se van a interpretar en clínica para determinar su importancia. Acá vamos a mostrar un pequeño video para que se entiendan un poco mejor los pasos de la secuenciación del genoma completo. Whole genome sequencing allows us to read the DNA sequence of an entire genome, including both the genes and all the other DNA. But how do we get from a patient sample to a genomic report that can help inform patient care? Let's start with the sample. A variety of sample types can be used to collect DNA for sequencing, depending on the clinical context. For example, blood samples are often used for rare disease, tumor samples for solid cancer, blood or bone marrow samples for hematological cancer, and samples from the infection site for infectious disease. When the sample is received by the laboratory, technicians need to extract the DNA in preparation for sequencing. The DNA is released from the cells, purified, suspended in a liquid, and then either stored until needed or prepared for sequencing. Technicians then perform a series of steps called library preparation to get the DNA ready for sequencing. This includes breaking the DNA up into fragments as short as 150 chemical bases, represented by the letters A, T, C, and G, or as long as 100,000, depending on the technology used. Then, the sample is loaded into a sequencing machine, which reads the order of the bases in each fragment. The DNA sequence of each fragment is called a read. The sequencing machine outputs vast quantities of data, typically thousands of reads stored as text files, which need to be processed. To do this, bioinformaticians run the data through software programs. This is known as a bioinformatics pipeline. First,
The reads are mapped back to their original position in the genome based on a known reference sequence. This is called alignment. The goal is to piece together the reads to rebuild the whole genome sequence of the original sample. Then, this sequence is compared with the reference genome to identify any differences, known as variants. This is called variant calling. Software is then used to predict the functional effects of any identified variants. This is called variant annotation. Once the variants have been identified and their likely effects predicted, the results need to be clinically interpreted to determine the significance of those variants. This can be challenging and may involve discussion between scientists and clinicians. The results are then presented in a genomic report for the clinician to discuss with their patient, completing the whole genome. Ahora vamos a hablar del impacto de la secuenciación completa del genoma en la genómica animal, avances y aplicaciones. Entonces, el uso de esta técnica aporta información sobre las variantes a lo largo del genoma y ha revolucionado la investigación en genómica animal. Al identificar en las muestras analizadas millones de polimorfismos a lo largo del genoma. Esta información es utilizada para identificar mutaciones causales en efectos fenotípicos en las especies domésticas. Tenemos un ejemplo que es Hoss y colaboradores en 2017 que utilizaron esta técnica, usando 109 animales de ganado Angus, reportando una serie de mutaciones causales y haplotipos letales que afectan directamente las capacidades reproductivas del animal. Esto confirma la utilidad de estos métodos para identificar variables causales. Bueno, también se utilizó esta secuenciación masiva de datos en ovejas para poder identificar una mutación exactamente en el gen SOX2, que esto está relacionado básicamente con la mastitis. En este estudio, como que nuestra población en específico fueron, como ya había mencionado, las ovejas, fueron un abuelo y 2 hijos. Estos hijos fueron seleccionados ya que presentaban una gran diferencia genética en una región específica en el cromosoma 3, donde se encontraba lo que era el TQL, que el TQL era el locus de rasgos cuantitativos que estaba relacionado con lo que es la mastitis. La mutación identificada en el SOX2 causa un cambio en un aminoácido de la proteína, haciendo que hubiera como un fallo en su función y pues su función como tal, cuando pierde como esa funcionabilidad, va a haber como la pérdida de resistencia a la mastitis y también como un fallo en el crecimiento del animal. Este estudio se realizó en una población animal comercial, por lo que los resultados se van a poder aplicar en la vida real y además para la cría del ganado. Estos datos se mencionan como la secuenciación completa del genoma. Además, también se han utilizado como en otros estudios, lo que nos resalta como en la importancia de lo que es la investigación de la genética animal. Y como último ejemplo tenemos este estudio en donde analizaron 3 cepas diferentes de Enterococcus faecales que infectaron a tilapias del Nilo y Sarpuntis tailandeses. Acá lo que hicieron fue, se extrajo el ADN y se secuenció pues el genoma completa, de hecho mediante tecnologías de Illumina. Y esto les permitió observar todos los genes existentes en las bacterias y pudieron observar que las 3 cepas tenían genes que les permitían ser virulentas
Y además tenían genes que les daban cierta resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, en una cepa, ellos observaron que este tenía resistencia a la tetraciclina, que pues este es un antibiótico común. Además de esto, se encontraron diferencias en las agrupaciones genéticas en las cepas que como que nos sugiere que podrían ser distintas en cuanto al origen o evolución. Y pues digamos, este estudio nos proporciona nueva información de cómo esas bacterias podrían ser peligrosas para estos peces y cómo se podrían tratar, con qué antibióticos. Y pues esto se hace gracias a esta secuenciación del genoma completa para uno saber exactamente cuáles son los genes responsables de la virulencia y también pues de esa resistencia a los antibióticos. Los avances en la secuenciación del ¿Cómo ADN, pues la historia de la secuenciación del ADN muestra una evolución significativa como en las técnicas y tecnologías utilizadas desde el desarrollo de la secuenciación de sangre en 1970 hasta la secuenciación de la nueva generación en la década de los 2000. Ha habido pues como un progreso constante en la velocidad, precisión y el costo de la secuenciación del ADN, y esto permite que la secuenciación se convierta en una herramienta de investigación genómica médica con implicaciones en la comprensión de la genética humana y la identificación de variantes genéticas asociadas con enfermedades. Además, la aplicación en medicina es que las tecnologías tienen una amplia gama de aplicaciones, desde el diagnóstico de enfermedades genéticas hasta el estudio de diversa genética en poblaciones de animales. Además del impacto de la genómica animal en la salud pública, pues la secuenciación del genoma ha tenido como impacto en la salud pública y genética animal, porque esta tecnología permite identificar variantes genéticas asociadas a características fenotípicas en animales, lo que facilita la selección de rasgos en programas de cría, los rasgos deseables, y la secuenciación del ADN en patógenos, que pues produce como una implicación importante para el manejo de enfermedades infecciosas en salud pública general.